Hola amigos, mi nombre es Viviana Chamba, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la Facultad de Ciencias Médicas. Estoy cursando el primer semestre y les vengo a hablar sobre el tema del nervio glosofaríngeo. Bien, cuando hablamos de nervio glosofaríngeo debemos conocer que su origen real va a estar dado mediante tres núcleos, como es el núcleo salivar inferior, el núcleo ambiguo y el tracto solitario. Aquí también vamos a encontrar los ya mencionados, como es el tracto solitario, el núcleo salivar inferior y el núcleo ambiguo. Es importante conocer que este va a tener fibras aferentes y eferentes. Dentro de las fibras aferentes conocemos que van a ser tres. La primera es aferentes somáticas generales. Estas van a dar sensibilidad al tercio posterior de la mucosa lingual. También vamos a tener estas fibras que van a dar sensibilidad a la mucosa de la tuba auditiva y a una pequeña región de la piel que se encuentra por detrás de la oreja. Por otro lado, tenemos a las fibras aferentes generales viscerales. Estas van a ser las encargadas de dar la sensibilidad subconsciente al seno carotídeo. Y dentro de lo que son las últimas fibras aferentes, tenemos a las fibras aferentes viscerales generales. Van a dar la sensibilidad al gusto al tercio posterior de la lengua y es la que encontramos en las gráficas de color azul. Por otro lado, tenemos a las fibras eferentes, que son dos. Tenemos a la fibra eferente general visceral o parasimpática. Esta se va a encargar de dar la inervación parasimpática a la glándula parótida. Y por último tenemos a la fibra eferente visceral especial o motora. Esta se va a encargar de inervar al músculo estilofaringio y algunos músculos de la lengua. Las fibras motoras van a nacer en el bulbo a partir de las células situadas en la parte superior del núcleo ambiguo y van a terminar en lo que es el nervio glosofaríngeo. Por otro lado, sus fibras sensitivas tienen el origen en dos ganglios, en un ganglio superior y en un ganglio inferior. Estas van a darse más o menos a la altura del agujero yugular. Bien, uno de estos ganglios se va a denominar, como ya mencioné, ganglio inferior del nervio glosofaríngeo. Este se va a alojar en la fosita petrosa del borde posterior de la porción petrosa del hueso temporal y el otro va a denominarse como ganglio superior del nervio glosofaríngeo. Este va a depender del ya mencionado y va a estar situado en el trayecto del nervio glosofaríngeo, medialmente al ganglio inferior. Las células de estos dos ganglios son semejantes a las de los ganglios espinales, siendo así que va a tener su prolongación y se van a bifurcar en un ramo periférico que termina en la mucosa de la faringe y la mucosa lingual, y en un ramo central que se convierte en una fibra de la raíz sensitiva del nervio glosofaríngeo. Este mayormente se confunde con las fibras motoras, penetran en el bulbo por la parte superior del surco posterolateral y termina en el núcleo del tracto solitario. Las fibras vegetativas van a estar en conexión dentro del bulbo con dos núcleos, uno que es visceromotor denominado como núcleo salivatorio inferior y otro que es viscerosensitivo que va a ser conocido como núcleo paramediano posterior. El origen aparente del nervio glosofaríngeo va a estar dado en el surco retroolivar. Esta de aquí es la oliva, delante de ella encontramos el surco postolivar, superiormente el surco supraolivar y vamos a encontrar al surco retroolivar. Es aquí donde se va a originar o va a tener su origen aparente el nervio glosofaríngeo. Las fibras motoras y sensitivas salen mezcladas del bulbo por la parte superior del surco posterolateral, superior al nervio vago e inferior al nervio vestíbulo coclear. Estas van a ser de 5 a 6 ramas que se van a unir en un cordón nervioso que lo conocemos como glosofaríngeo. Cuando hablamos del trayecto desde el bulbo, el nervio glosofaríngeo se dirige anterior y lateralmente y emerge del cráneo por medio del agujero yugular. Una vez que sale del cráneo, este nervio se va a situar entre
la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Este de aquí se va a acodar y va a pasar ahora entre la arteria carótida interna y la arteria carótida externa, siendo así que va a tener su terminación en la base de la lengua. Cuando hablamos de las relaciones, esto hay que separarlo en tres partes. Una relación que se da en la cavidad craneal, otra que se da en el agujero yugular y otra que se da inferiormente al cráneo. Dentro de lo que son las relaciones en la cavidad craneal, el nervio glosofaríngeo se encuentra envuelto por la pía madre, pasa por el tejido subaracnoideo entre el tubérculo yugular, que es sobre el que descansa, y el flóculo, que es el que lo cubre. Atraviesa la aracnoides y la dura madre y penetra por el agujero yugular. Bien, ahora las relaciones que tiene en el agujero yugular, se conoce que este va a ocupar la parte anterior de este orificio, situándose primero posterior y después lateral al seno petroso inferior, y anteriormente a los nervios vago y el accesorio, de los cuales va a estar separado por medio de un tabique fibroso. En el agujero yugular, el nervio glosofaríngeo presenta abultamientos ganglionares. Solo el ganglio inferior es aparente. Este de aquí protruye superior y anteriormente y se introduce en la fosita petrosa del borde posterior de la porción petrosa del hueso temporal. Ahora, las relaciones que da inferiormente al cráneo. Este de aquí está primero situado posterior a la arteria carótida interna, se incurva anterior a inferiormente y se va a cruzar por la cara lateral de la arteria ya mencionada, siendo así que va a dejar posterior a los nervios vagos y accesorios, de los cuales va a estar separado primero por el seno petroso inferior y después por la vena yugular interna. Otra relación que se da es que el nervio va a pasar por la cara lateral del músculo estilofaríngeo y se va a aplicar sobre el músculo constrictor superior de la faringe. Este se va a mantener en contacto con el músculo mencionado hasta llegar a la base de la lengua, siguiendo por el borde posterior y después por la cara profunda del músculo estilofaríngeo, va a cruzar también por la parte inferior de la amígdala palatina y la arteria palatina ascendente. Dentro de los ramos colaterales que da, el nervio va a proporcionar el ramo comunicante con el nervio facial, el nervio timpánico, los ramos del seno carotidio, los ramos faríngeos, los ramos del músculo estilofaríngeo, el ramo del músculo estilogloso y los ramos tonsilares. Al hablar de los ramos comunicantes con el nervio facial, este nervio va a comunicarse con el nervio facial mediante ramos que comunican entre sí. El nervio timpánico de Jacobson es el que encontramos aquí. Este nervio va a originarse en la cara lateral del ganglio inferior del nervio glosofaríngeo. El nervio timpánico se dirige al principio lateral por el surco excavado de la cresta que separa la fosa yugular del conducto carotidio. El nervio penetra en el conductillo timpánico y desemboca por el conducto superior de este conductillo en la cavidad timpánica. Este de aquí va a ascender labrando dos surcos, en donde este nervio se va a dividir en 6 ramos. Tenemos 2 ramos superiores, 2 ramos anteriores y 2 ramos posteriores. Dentro de los ramos posteriores van a estar destinados a rodear a las fositas de la ventana vestibular y de la ventana coclear. Por otro lado tenemos a los 2 ramos anteriores. Uno va a denominarse como tubárico, este va a terminar en la mucosa de arriba y el otro se va a denominar como carótido timpánico. Este va a alcanzar al conducto timpánico, siendo así que va a comunicar, o es un orificio que comunica al plexo timpánico con el plexo carotidio. Por último tenemos a los 2 ramos superiores, que son el nervio petroso profundo y el nervio petroso menor. Estos 2 últimos ramos penetran en la pared superior de la cavidad timpánica. El nervio petroso profundo se une al nervio petroso mayor y contribuye a la formación del nervio del conducto pterigoideo, que va a terminar en el ganglio pterigopalatino.
El nervio petroso menor se comunica con el ramo comunicante del plexo timpánico y termina en lo que es el ganglio óptico, o también denominado ganglio óptico de Arnold, que es el que encontramos aquí. Y siendo así que va a proporcionar la inervación parasimpática de la glándula parótida. Bien. Por otro lado tenemos a los ramos del seno carotidio. Estos generalmente van a ser dos, descienden sobre la arteria carótida interna, contribuyen a formar junto al tronco simpático y al nervio vago el plexo carotidio común, que inerva al seno y al glomo carotidio. También vamos a tener a lo que es los ramos faringios y tonsilares, decidí unirlos en una sola debido a que estos dos ramos son sensitivos. Dentro de lo que son los ramos faringios, vamos a tener que estos son de número de 2 a 3, se dirigen medialmente, se van a comunicar a la faringe con los ramos faringios del nervio vago y del tronco simpático para formar el plexo faríngeo. De este plexo nacen los filetes nerviosos para los músculos, la mucosa y los vasos de la faringe. Por otro lado, vamos a tener a los ramos tonsilares, que estos van a ser muy delgados, van a nacer de lo que es el nervio glosofaringeo frente a la amígdala palatina y van a formar el plexo tonsilar. De este plexo parten filetes que van a inervar a la mucosa de la amígdala palatina y a los arcos palatoglosos, además de lo que es el arco palatofaríngeo. Ahora, como ramos terminales, vamos a conocer que este nervio va a llegar a la base de la lengua. El nervio glosofaríngeo se divide en numerosas ramas. Esto lo hace al llegar a la lengua, se divide en numerosos ramos terminales que se expanden en la mucosa de la lengua y alrededor de las papilas del surco terminal y posterior a este. Dentro de lo que son las comunicaciones, tenemos que el nervio glosofaríngeo se comunica con el nervio vago, el ganglio cervical o la cadena simpática y el nervio facial. Estas van a ser sus comunicaciones más importantes. Dentro de lo que es su funcionalidad, este nervio es sensorial. Debido a que es el nervio del gusto, percibe los diferentes tipos de sabores, especialmente el dulce y el amargo. Conduce además la sensibilidad de la mucosa nasofaringea, de la trompa auditiva, de la cavidad timpánica y de la orofaringe. El nervio glosofaríngeo participa con los nervios facial, vago, accesorio e hipogloso en la motricidad orofaríngea. Está en el centro de las contracciones y es el agente esencial de la deglución. El nervio glosofaríngeo es el nervio secretor de la parótida, debido a que va a facilitar el deslizamiento del bolo alimenticio en el curso de la etapa orofaríngea. También es un vasoregulador debido a que regula la presión arterial, cuyas variaciones son percibidas por el seno carotidio por sus terminaciones vasoreceptoras, y también es quimioreceptor, ya que percibe las variaciones de la composición química de la sangre del glomo carotidio, como ya lo mencioné en la imagen anterior. Ahora, entre las referencias, esta información fue referido al libro de Rouvier. Gracias por ver el video y espero que les haya gustado.